Hola amigos, soy Sara. Quiero hablar del carácter de las razas más comunes de los gatos. He de decir ante todo que dentro de cada raza tiene cada uno su propia personalidad. Este vídeo se puede alargar un poquitín, pero yo lo veo importante porque a la hora de adoptar un gatito hay que tener en cuenta su personalidad con el modo de vida de la persona que va a adoptar el gato, y así no se lleva sorpresas ninguno de los dos. Haremos un ranking desde el gato más tranquilo al más pasota. Los más tranquilos de todos, el persa. El persa es muy fácil de distinguirles porque tiene una característica única. Tiene la nariz tan chata que parece que se la han metido para adentro y el pelaje muy largo. Pues sí, es el más tranquilo, dormilón y mimoso. Y hay varios tipos de persa. Está el persa normal, que tiene un montón de colores, el persa blanco, el persa himalaya y el persa chinchilla. Pero en este caso nos concentraremos en normal. Mirad qué ojos más redondos. El siguiente, el ragdoll o algo así, es de similares características que el persa, porque está muy lejos del gato salvaje. Es una mezcla entre siamés, persa y birmano. Es precioso, tiene los ojos azules y el pelaje muy largo. Y al igual que el persa, es dócil, cariñoso, dependiente y es perfecto para hogares con niños y personas mayores. El siguiente en el ranking tenemos al angora. El angora es de los gatos más antiguos de todos y viene de Turquía. ¿Cómo se reconoce? Pues tiene una nariz no tan chata, la tiene más rectita, pero un pelaje es más parecido a un pompón, suave, largo, sedoso, es muy elegante. Está en el tercero de la lista porque antiguamente tenía un carácter más independiente, pero poco a poco con los años pues se ha hecho tierno, cariñoso, juguetón. El pelaje predomina el blanco, pero puede llegar a ser negro, bicolor, tricolor, atigrado, y una característica es que puede tener un ojo de cada color. El siguiente gato se llama Sphinx, que significa esfinge y viene de Egipto. Este gato, su característica exclusiva es que no tiene pelo. Es ideal para personas con alergia y tiene las patas de adelante ligeramente más largas. ¿Cómo son de personalidad? Muy dependientes, tranquilos, juguetones, y no les gusta nada estar solos. Os he seleccionado unas cuantas fotos del gato esfinge, de este gato tan dócil. Una de las fotos me las ha enviado Paco Bernal de Valencia. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Gracias por las fotos. El siguiente, British Shorthair. Este gato es británico y denominado caballero felino. Este gato es muy paciente, tranquilo, juguetón, nada violento. Y este gato tan maravilloso tiene unas características muy llamativas. Tiene un pelaje como gris azulado y es como redondito. La cabecita redondita, orejitas redonditas, los ojos redonditos y tan adaptable. Podréis apreciar en las imágenes que no solo pueden ser grises, que también pueden ser de otros colores e incluso bicolor. Pero los ojos los sigue manteniendo naranjas. Y antes de que se me olvide decir que no suelta pelo. El siguiente es el gato azul ruso. Este gato es denominado como gato arcángel porque viene de una isla del norte de Rusia que se llama así. Este gato es el gato de reyes y zares. Los zares les encantaba este gato
e incluso les dejaba dormir con sus hijos para ahuyentar los malos espíritus. Bueno, pues este gato es adorable, es juguetón, inteligente, les encanta el silencio, son muy pulcros y sensibles. Pueden estar con niños perfectamente. Su característica es que es gris azulado, delgado, los ojos muy grandes y verdes. A diferencia de otros gatos, este tiene la cabeza triangular. Otra característica muy especial de este gato es que tiene la nariz negra. El siguiente es el Selken Rex. Este gato es el denominado gato oveja, porque su característica es el pelo medio largo y rizado. Medio largo porque viene del persa, es un cruce. Este gato, también su característica es que tiene las orejitas separadas. Es adorable, cariñoso, juguetón, activo, ideal para convivir con familias con niños y otros animales, con los ojitos separados. El siguiente en el ranking, el Devon Rex. Este gato es el denominado gato duende. Su característica especial es que tiene la cabeza triangular, los ojos muy grandes y las orejas grandes y puntiagudas. De personalidad, muy sensibles, no soportan estar solos, pero son muy juguetones. Necesitan espacios muy grandes y sobre todo espacio para poder saltar y jugar. De Reino Unido. El siguiente en el ranking es el gato negro, denominado como sagrado en el Antiguo Egipto. Sagrado porque venía de la diosa Bastet, que tenía cuerpo de mujer y cabeza de gato. Este gato es característico por ser negro con los ojos amarillos. El amarillo en el Antiguo Egipto se pensaban que tenían el sol dentro de los ojos. Son de personalidad muy dóciles, amables, y este gato de especial tiene que es como si entendieran a las personas. Otra de las características de este gato es que es muy manso, hablador y de celo ruidoso. Hay algo muy curioso, que resulta que en muchos puntos del mundo, como Reino Unido, América, España, Italia, en muchas partes del mundo, hay un día especial del gato negro. El siguiente en el ranking es el gato común europeo. Viene de África o Asia. El gato es reconocible porque tiene un montón de estampados, tienen una gama amplia de colores, puede ser atigrado, bicolor, tricolor, de ojos amarillentos o incluso verdosos y más bien tirando a ancho. Este gato es de carácter juguetón, cazador, activos, son desconfiados, no se les mezcla muy bien con niños. El siguiente, el gato Manx o maltés. Este gato viene de Reino Unido. Característica especial, que no tiene cola o tiene un muñoncito. Es un fallo genético, pero que este gen es muy fuerte y al final pues se ha multiplicado con facilidad. Este gato es juguetón, muy inteligente, muy activo, ideal para familias con niños, incluso con otras mascotas. La leyenda de este gato tan cariñoso
es que antes de subir al barco de Noé, se entretuvo cazando ratones y llegó tarde. Entonces Noé cerró la puerta y le pilló el rabo. El siguiente, American Shorthair. Este viene de Norteamérica. Es una mezcla del común europeo con British el gris. Su característica es que suelen ser atigrados. Es un gato muy ancho, las orejas pelín separadas y el hocico mediano. Este gato de pelo corto es de carácter cazador, simpático, juguetón, inquieto, sociable. Pueden estar en familias pequeñas o familias con otras mascotas y con niños y necesitan mucho espacio. Ahora hablaremos del American Whitehair. Este viene del American Shorthair. La característica es que tiene el pelaje un poquito áspero, los ojos bien grandes y orejas puntiagudas. Puede ser naranja, atigrado. Este gato es cariñoso, juguetón y es ideal para familias con niños. La siguiente raza muy común es Van Turco. Este es de las razas más antiguas y es muy característico. Tiene el pelo medio largo, pero la cola es de pelo muy largo, muy pompón. Las orejas las suele tener del mismo color que el rabo. El gato suele ser blanco con las orejitas naranjas, el rabito naranja y una manchita en la espalda. Tiene una bonita leyenda. De este gato se dice que tiene la huella dactilar de Alá, que salió del barco de Noé y se fue nadando y Alá le tocó en la espalda y de ahí su manchita. La siguiente raza de la que quiero hablar es Maine Coon, denominado como el gigante gentil. Es un gato que puede llegar a pesar hasta 19 kilos. Es grande, de pelaje medio largo, hocico grandote. Es lo más parecido a un león. Este gato tiene un pelaje que soporta la nieve y el agua. De ahí que les encante jugar en el agua. Es muy inteligente, juguetón, cazador, territorial, pero también es muy cariñoso, obediente y leal. Aunque yo lo llamaría Don Gato. La raza siamesa. Es muy característico porque nacen blanquitos con las orejitas, el hocico, las patitas y el rabo en negro. Son una dulzura, preciosos. ¡Ay, qué cosita más rica! Luego, a medida que van creciendo, van oscureciéndose. Y de pelo corto. Además, tiene los ojos muy azules. Es muy característico de esta raza. Y de personalidad, cariñosos, pero juguetones, independientes, de celo muy ruidoso. Y tienen mucho carácter, son muy suyos. Ellos saben decir basta. Los siameses además no se dejan someter y son un pelín cabezotas, pero adorables. El gato más salvaje que viene de Europa, el gato montés. Este gato es muy característico porque es robusto, grande, fuerte, cimarrón. Es muy cazador y ama la libertad. Bueno amigos, y esto es todo. Espero que os haya gustado y os haya servido para elegir a vuestra mascota ideal. Si os ha gustado, podéis dejarme un like y un comentario por si queréis que hable de otra raza o cualquier cosa. Os espero en el próximo vídeo. Adiós.